Buenas tardes, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien. Encantada de escucharte. Muchas gracias por aceptar esta propuesta de diálogo. Nos hemos visto en más de una ocasión en la UCA, sobre todo en el ámbito de psicología, y siempre nos ponen juntos en los paneles, así que digo, bueno, ahora que estoy armando diálogos, tengo que invitarla a Teresa a conversar. Bueno, Incluso la última vez nos tocó dialogar en el mismo panel en público, así que ya tenemos un cierto ejercicio. estoy Vos de me acuerdo. propusiste, cuando te hablaba de alguna temática así posible para el diálogo, este, me habías propuesto de conversar sobre un pensador coreano de apellido Han, Sí, y lo voy a leer una vez y después ya no lo voy a poder repetir de nuevo entero, Byung-Chul Han. De ahora en sí, más va a ser Han para mí. muy bien. Es un pensador en torno al cual ustedes estaban escribiendo, publicando un libro, me hiciste llegar un texto tuyo, me Sí, pareció sí. sumamente interesante la reflexión que él hace este, sobre nuestro tiempo a partir de lo digital y sobre todo lo que supone esta cultura mediática, en donde todo parece que si no es posteado y no aparece en un link, no existe, pero que de algún modo también nos secuestra lo más rico de la vida, es decir, nos va como digitalizando también a nosotros, nos va sacando hondura, nos va convirtiendo en pantalla, en cierto modo. Y esto en detrimento de dimensiones más profundas, como son la belleza, la bondad. Vos citabas el texto de Paul Ricoeur, sobre la buena vida, en el buen sentido, evidentemente, y también hacía referencia a un pensador ruso-francés, Berdiev, que habla también de la búsqueda humana de lo sublime, de lo bello, en el fondo de aquello que hace como relevante la vida humana, el encuentro personalizado, los tú concretos que de algún modo abren el tiempo y el espacio a la trascendencia, con un sentido ulterior y mucho más decisivo. Esto, el riesgo es que justamente la cultura actual nos lleve cada vez más a hipotecar nuestra vida de algún modo a los bytes, ¿eh? En donde entonces lo que no aparece en Internet no existe, nos saca hondura y en cierto modo también nos va haciendo como esclavos de nosotros mismos, es decir, en una hiperexigencia que puede agotar, llevarnos al burnout, pero también espiritualmente, agotar ese deseo de más y de trascendencia. Bueno, yo traté de decir en breve algunas de tus ideas, de las ideas que vos me comunicaste a través de tu texto, pero sería Exacto. lindo que esto vos lo desarrollaras ahora, lo ampliaras, lo profundizaras y después pudiéramos entrar en diálogo. Bueno, muy bien, Gerardo. Bueno, pero lo comprendiste muy bien al texto, Gerardo. Me alegra mucho que te haya interesado. Bueno, quería contarte y contarles que pertenecemos a un grupo que justamente se llama Pensar en Comunidad, muy acorde con lo que vos hacés, Gerardo, un grupo interdisciplinario de gente que está en letras, de gente que está en ciencia, biología, filosofía, y bueno, y juntos vamos trabajando estos temas que hacen, yo te diría, nuestra vida casi cotidiana. ¿No? Nos interesa mucho traer esta mirada inter y transdisciplinaria digamos, la vida cotidiana. Entonces, durante el año 2019 elegí que como vos decís, un poquito difícil de pronunciar, Byung-Chul Han, autor coreano, como vos dijiste, surcoreano y de formación alemana. Él hacia para ubicarme un poquito en la vida y en los estudios de él a los 20 y pico de años va a Alemania, viaja a Alemania con el pretexto de seguir su carrera de ingeniería metalúrgica, era una familia metalúrgica
a la que te pertenecía, pero se dedica absolutamente a lo humanístico en Alemania, ¿no? Estudia letras, filosofía, se doctora sobre Heidegger, y filosofía y teología, también algo de teología, ¿no? Viste que ahí en Alemania los estudios son bastante interdisciplinarios, ¿no? O sea que es un hombre con una mirada, yo te diría que bastante extendida en el sentido académico, ¿no? Tiene él yo te diría que la bondad de escribir libros cortos, ya te digo, tocando estos temas medulares para nuestra vida. Yo no voy a hablar, por ejemplo, de un libro que se llama El aroma del tiempo, ¿no? Y que ahí él analiza justamente cómo este tiempo atomizado, fragmentado, esto que siempre estamos apurados, cómo hace que eso pierda muchísimo la presencia de las cosas, el aroma, como él dice, ¿no? Así que bueno, muy interesante leerlo porque es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Eso, otro libro también muy famoso, Psicopolítica, donde él analiza cómo toda esta vida digital, vida de redes, está cambiando la manera de abordar la política. O sea, tenemos que pensar en otras, en otras dimensiones y en otra manera de pensar la política. Bueno, interesantísimo también, y como vos ves, Gerardo, esto nos toca muy cerca. Bueno, yo en realidad, en este texto que te hice llegar, que está ahora en la editorial, junto con otros 4 o 5 textos de las que nos acompañan en Pensar en Comunidad, en ese texto yo trabajé 2 obras de él. Uno que se llama Hyperkulturalität, que él escribe gran parte de su obra en alemán, hay algunos libros en coreano también, y esos libros están traducidos a casi todos los idiomas del mundo. No sé quién me contaba que el verano pasado estuvo dando conferencias en Barcelona y habló en castellano, así que bueno, es un personaje bastante florido, digamos. Bueno, Contás, Teresa, es como que en la referencia que hacías recién, una de Sí, las cosas sobre las cuales nos quiere como hacer tomar un poco atención es sí, sobre la recuperación de lo cotidiano, porque vos hablabas de los sentidos, de cosas sí, como muy, uno podría decir exacto, niñas, pero que hacen un poco a la riqueza cotidiana de la vida, es decir, a la vida exacto, concreta, a los eso, sentidos. Esto que en algún eso, momento era como lo que atemorizaba a la cultura, es decir, los claro, sentidos que podían qué apartar lindo, aparentemente de lo espiritual, ahora parecería como que con la cultura virtual nos retrotraen a lo más humano de nosotros mismos. En este sí, sentido sí, parece algo muy interesante, porque esto se asocia también con la poesía de la vida, con la sí, riqueza de las sí. cosas simples. Sí, sí. Vos sabés, bueno, me voy un poquito de tema, así que vos después retame si nos falta tiempo, pero el último libro que él escribe, lo escribe desde su jardín, sentado mirando las flores, mirando el sol, cómo ilumina esas flores, como vos diciendo, ¿no? Como vos decís, resaltando todas nuestras capacidades perceptivas, tal cual como vos decís, ¿no? Recuperando todo eso frente a esta vida. Bueno, pero yo me meto entonces en este libro que se llama Hyperkulturalität del año 2005, él lo escribe, se lo publica en alemán, y después, ya te digo, unos 7, 8 años después está publicado en casi todos los idiomas. Me dediqué a ese libro y a otro que se llama Müdigkeitsgesellschaft, es decir, Sociedad del Cansancio, del 2010. Creo que él es conocido sobre todo por este segundo libro, en La Sociedad del Cansancio, o al menos nos han llamado a hablar de él en distintos lugares a raíz de este libro. Eso es curioso. Bueno, entonces, Hyperculturalität del 2005, vos fijate que es un pensador del tercer milenio, ¿no? Del tercer milenio. ¿Qué es lo que dice ahí, no? Voy a hacer un esfuerzo de síntesis enorme, es muy interesante leerlo al libro, ¿no?
ahí él dice que pasamos muchísimas horas del día navegando a través de las redes, es decir, yendo a un espacio, a un link, ese link nos lleva a otros espacios, a otras ventanas, y bueno, y así vamos, y muchas horas al día, digamos, inundándonos de una hiperinformación. Y esta manera de estar, de trabajar, muy generalizada, ¿no? Porque a cualquiera que le diga chico, grande, hable de este tema, entiende lo que es porque generalmente casi todos vivimos de esta manera hoy. Y esta navegación, dice él, tiene varias cualidades. Es una navegación rizomática. Ustedes saben que el rizoma es una forma de raíz y esta tiene la característica de ser horizontal. Con nudos, con su floración para abajo sus raíces, pero horizontal. Por ejemplo, el jengibre es un rizoma, ¿no? La idea era de Derrida también tomaba esta. Derrida, es decir, ya te digo, como él estudió filosofía, teología, entonces vos vas a ver que nombra autores de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, este lo saca efectivamente, como vos decís, Gerardo, de Derrida. Entonces dice, esta navegación hacia distintos sitios, distintas ventanas, es una navegación rizomática, en donde uno no tiene mucho ni tiempo ni de jerarquizar o guardar un orden en esta búsqueda. Es una búsqueda donde se dan muchos núcleos y esos núcleos aparecen al mismo nivel. Eso es una de las características de la navegación. Segunda característica, él dice que en realidad esta forma de pasar el tiempo, de trabajar, hoy en día influye muchísimo en la conformación de nuestra identidad, ¿no? Y entonces dice, por eso te digo, es muy hondo algunas cosas que él dice, con figuras muy vívidas, pero nos dejan digamos, un poco estremecidos, ¿no? Porque es una identidad, dice él, mosaico. En algunos momentos él lo llama una identidad patchwork, ¿no? Y ahí él, por ejemplo, toma la figura, un personaje de Kafka, el pensador checo, Kafka, el personaje se llama Odradek, que sale en un cuento, Consejos de un padre de familia, se llama, de Kafka. Bueno, y Odradek, uno lo mira a Odradek, y Odradek parece como una especie de estrella de madera, pero no se sabe si es madera, si es metal, rodeado de hilos, pero también de alambres, y no tiene una figura determinada, y dice Kafka que es saltarín, y no tiene un domicilio tampoco determinado, ¿no? Vos fíjate qué bravo, ¿no? Está diciendo Han que estamos formando una identidad que pega información, una información rizomática, horizontal, pero que no llegamos a tramar bien nuestra identidad. Otra cosa interesante, que para pertenecer, como vos decías hoy, a esas redes, tenemos que, él ahí usa una palabra alemana, defactisieren, ¿no? Desfactifizarnos, existe la palabra en castellano, es decir, perder, dice textualmente él, la tierra, el suelo, nuestros colores, nuestros tamaños, para poder pertenecer a la red. O sea, desfacticiren y también salir embellecidos. No mostrar las arrugas, no mostrar los dolores, los fracasos, mostrar que compramos un auto último modelo, de que nos va bien, es otra de las características de las redes, ¿no? Sin lo fáctico, embellecidos, y otra cosa que él nota es que nos va
esta vida de navegación continua nos va como individualizando, dice él, y nos va apartando, nos va aislando. Mirá, Gerardo, él tiene otro libro que se llama En la colmena, In dem Schwamm, en alemán, ¿no? En la colmena, y ahí él usa la figura de un gran panal con colmenas, para indicar que estamos contiguos al otro en el espacio, pero absolutamente encerrados, yo y la información y esa navegación. Es una situación que desvincula, dice él, del mundo, de los otros, y divide interiormente. Yo me pregunto en este contexto, Sí. si no hay posibilidad también de hacer una mirada como positiva de esta cultura mediática, de este mosaico, de esta especie de itinerancia virtual que tiene el riesgo que vos comentás en este autor, Han, pero que también puede posibilitar una reconstrucción significativa. El tema es cómo encontrar esos núcleos de significado que posibiliten esta reconstrucción creativa. Porque, por ejemplo, nosotros estamos conversando ahora por Zoom y habitualmente, aunque tenemos esa posibilidad de hacerlo, hasta ahora no hemos conversado así. Es decir, y me ha pasado lo mismo con otras personas. Es decir, también la red ofrece oportunidades y posibilidades que, si las sabemos capitalizar, nos pueden permitir como reconstruir una personalidad que evidentemente va a tener mucho de mediática en muchos aspectos, pero también con una mayor creatividad. Es decir, también la red en ese sentido se convierte en un espacio de posibilidades. Claro. Me animaría a no hacer solamente una lectura tan hostil de la red. Sí, sí. Bueno, yo te estoy relatando su mirada, ¿no? Vas a ver que no coincido del todo con su mirada, como estás diciendo vos, ¿no? De todas maneras, mira, ahora paso un poquito a ese segundo libro, que es La Sociedad del Cansancio, del 2010. Bueno, hay que pensar que él es coreano y alemán, viene de países del primer mundo con muchísima exigencia. Si nos ubicamos ahí, y es un poco lo que vos decís, es un pensador absolutamente crítico de la sociedad, para mí muy asociado a la escuela de Frankfurt, alemana. Él no lo dice mucho, pero me da la sensación, ¿no? Pero bueno, el tema es que, ¿por qué sociedad del cansancio en este tercer milenio? ¿No? Y él habla mucho de gente joven, absolutamente exitosa, hiper informada, yo diría, que trabajan muchísimas horas del día, hiper exigida, ¿no? Y dice una cosa muy interesante, es que pareciera que ahora en el tercer milenio el amo y el esclavo están internalizados. Así como la modernidad eran características, las grandes personalidades, las reglas claras, las jerarquías, pareciera que esto hoy en día, y yo soy el que me autoexijo, que me autoinformo, digamos, esto está hoy internalizado. Y lo curioso que dice él, que muy exitosos, pero muy cansados. En gente joven hay una especie de cansancio de muerte junto con este éxito, con esta hiperexigencia, con esto que parece hiperconsumo, que logro estar en el top
de lo que quiero y lo que me propongo, pero gente que, por otro lado, aparición de enfermedades neuronales, tales como el extremo de la personalidad, el cansancio de la personalidad, el burnout, la hiperactividad. Límite de la ¿Eh? personalidad. ¿Sí? Trastorno ¿Cómo? límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, el famoso burnout. Entonces, ¿cómo dice él? Él observa, ¿no? Creo que es un gran observador, ¿no? Y pensar, yo creo que él está pensando desde estos lugares, ¿no? Desde Corea del Sur. Y que además son Eh, dos países con mucho desarrollo del ámbito virtual. Corea, exacto, yo creo que es el exacto, país que tiene más velocidad en Internet, y en Alemania, la última vez exacto. que estuve, todo está digitalizado. Ahora, yo me pregunto si no se puede uno reencontrar, porque el gran problema del agotamiento es cuando la persona pierde como su centro, entonces siente que está como volcada hacia la exterioridad, y eso te Es- agota muy pronto. Es decir, el estrés, exacto. más que cantidad de trabajo, es cuando el trabajo se hace como a contrapelo, es decir, descentradamente. Entonces es como un motor que está funcionando sin aceite. El gran tema Exacto, es cómo encontrar cosas relevantes. Porque, por ejemplo, claro, si uno hoy mira la información, bueno, se exponenció enormemente la información, pero de ahí a que las cosas sean relevantes es otra cosa. A mí me claro, parece que hoy el gran desafío humanístico es cómo reencontrar el hilo de la significación para las cosas que vamos haciendo en esta exacto, gran posibilidad de interacción que tenemos. Y entonces tal vez tenemos que exactamente. acudir a otro tipo de autores. Sí, 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 sí. Bueno, te termino diciendo, dice, y nunca, o sea, esta hiperexigencia y al final nunca alcanzamos lo que nos proponemos. Y también esto cansa, ¿no? Como que siempre estamos mirando un más allá que nunca alcanzamos y nunca. Bueno, y es muy interesante porque ahí en ese libro, te lo recomiendo, Gerardo, ¿no? Porque él toma algunas frases del ensayo, no sé si lo conoces, a Peter Handke. Handke. Handke parece que fue premio Nobel de literatura, y tiene un ensayo sobre el cansancio, justamente sobre este tema, ¿no? Y bueno, y ahí él distingue, como decís vos, este cansancio de muerte que finalmente nos aísla, nos separa de los demás, no queremos saber nada porque estamos tan cansados que del cansancio sano. Y dice, el cansancio sano pasa, al día siguiente dormimos, descansamos y pasa, pero es ese cansancio que aparece cuando estamos en camino, hacemos algo valioso para los demás, que podemos entregar ese trabajo a los demás, y es un cansancio que pasa. Es distinto a este otro cansancio, que finalmente tiene que ver, como vos decís, con la insatisfacción, ¿no? Y de la... Bueno, Que ¿qué las cosas hacemos? no se Sí, enhebren en torno a un sentido. Lo que cansa es cuando las cosas que hacemos no las vamos enhebrando en torno a un metasentido. Es decir, entonces lo que sentimos que de algún modo son cosas como ajenas a nosotros. Y eso nos exacto. hace como perder la energía personal, nos descentra, nos desparrama, y ahí Sí. sí, nos deja como derretidos en la red, por decir así. Es algo de eso, algo de eso. Bueno, de todas maneras es muy valioso toda la descripción que él hace y decir estas cosas que nosotros de alguna manera las observamos también. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Vos sos un poquito filósofo, un poquito teólogo, y vos sabés que nosotros filósofos ponemos en diálogo autores, y a veces autores que no pertenecen a las mismas épocas, ¿no? Vos pensá, ¿no? Cómo nosotros lo recordamos a Platón, a Aristóteles. Bueno, nosotros lo que yo hice ahí en ese texto es irme hacia atrás, hacia principios del siglo XX, y recordar ciertos autores tales como Gabriel Marcel, que debes conocer, Gerardo. Bueno, y Gabriel Marcel dice, es muy interesante, que es muy fácil traicionarnos. Es muy fácil el traicionarnos, no atendernos a nosotros mismos, no ser fieles a nosotros mismos.
Fíjate, en esa época, un poquito antes, también escribe Ortega sus meditaciones, y ahí en las meditaciones aparece el tema del héroe. Todos, Gerardo, estamos llamados a ser héroes. Y héroes quiere decir, dice Ortega, animarse a ser sí mismo, animarse a ser sí mismo frente a todas las presiones del medio. ¿eh? Entonces, yo creo, ¿no?, que es más fácil navegar por la red, quedarme solo, que esto, ¿no?, enfrentar mi vida, ¿no?, trabajar sobre mi sí mismo, ¿no? Y vos fijate, otro autor que vos me decías que yo ahí lo he nombrado, es Nikolai Berdyaev. ¿Lo conocés, no, Gerardo? He leído un Bueno, libro, que no me acuerdo ya el nombre, pero he leído un libro y me acuerdo que me había gustado el bueno. libro mucho. Bueno, vos sabés que Nicolás es otro autor personalista que también nos puede ayudar a interpretar todo esto, ¿no? Vos fijate que es un autor que fue muy revolucionario en sus primeros años, tanto es que lo mandan a Siberia siendo universitario, y bueno, y ahí él empieza a recapacitar sobre el valor de la persona, la libertad personal, ¿no? La creatividad. Gracias a Dios él puede emigrar con la inteligencia rusa hacia Alemania e instalarse en Francia, ¿no? Nicolás Berdyaev es uno de los grandes existencialistas franceses. Ruso-francés. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Berdyaev en esa mitad del siglo XX? ¿no? Vos fíjate, es una persona que dice que nosotros, las personas, somos un misterio único, un misterio único a descubrir, a descifrar y a realizar, y a dar vida, a darle una figura mundanal, y que esta tarea de ser sí mismo es una tarea, como le pasó a él, a veces dolorosa, a veces trágica. Dice, yo estuve en Siberia, pasé 2 guerras mundiales, viví en el exilio, y no siempre sostuve, me busqué a mí mismo, traté de contestarme quién soy y traté de crecer. El mayor desafío de la propia libertad, la conquista del sí mismo, ¿no? Es decir, Exacto. cómo somos capaces de ir llevando adelante ese proyecto más allá de las circunstancias, o gracias a las circunstancias incluso adversas, pero sin perder ese centro. Es decir, es como el gran desafío de convertir la propia vida en una obra de arte. Exactamente, ¿no? Esa valentía y ese coraje de escribir tu propia historia, ¿no? O sea que no es fácil, es una tarea maravillosa, pero heroica, como decía Ortega, heroica, a veces trágica, bueno, pero seguirse sosteniendo, siendo fiel a ellos mismos. Ya te digo, son estos 3 autores muy profundos que nos ayudan, ¿no? Ya sabés que me parece que se está acabando el tiempo. Bueno, fantástico. Pero el tiempo de Zoom, por eso va a Sí, haber redondeando. sí, sí, sí. ¿Vos querés decir algo? No, Bueno, yo quisiera ver sí, un poco cómo este autor, también nos inspira a nosotros actitudes, es decir, estos autores que vos ponés en diálogo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido de algún modo nos van dando ideas, o nos hacen pensar a nosotros actitudes posibles frente a la cultura actual que nos está tocando vivir? Es decir, para vivir creativamente el mundo que nos toca vivir. Si hubiéramos vivido hace 100 años, posiblemente tendríamos el desafío
de las guerras permanentes o 200 años. Hubiéramos vivido hace 1000 años, tal vez las pestes, aunque ahora tenemos una peste, o las hambrunas. Hoy tenemos que vivir esta cultura mediática que tiene muchas cosas que justamente nos hacen perder a veces como el dominio de nosotros mismos, como en esta circunstancia Zoom, que me pone el cartelito que se me acaba el tiempo. Claro. Sin embargo, yo creo que siempre podemos ser creativos, y ahí está la riqueza de lo humano, es decir, cómo somos Ahí está. de ser creativos frente a la adversidad de un modo único, de un modo original, yo diría incluso de un modo genial, porque ese es el gran desafío del espíritu humano. Ahí está la sublimidad de nuestra búsqueda, de verdad, de belleza. Mirá, con todo esto, Gerardo, lo que quise decir es eso, que el tema pasa por otro lado, ¿no? Que realmente esta vida digital es una maravilla que finalmente nos está salvando en este tiempo de pandemia. Pero bueno, el tema es es poner el centro en nosotros mismos, en la tarea de vivir y de convivir con los otros, que no es fácil. Es mucho más fácil navegar por la red. Pero de esto no tienen la culpa las redes. Es un tema de decisión personal, de valentía, de coraje y de aprender y educarse. Así como en una época el gran desafío era, por ejemplo, en torno a la gula o en torno a la lujuria, ¿no es cierto?, dominar las pasiones, porque la gente comía poco, cuando tenía algo se atragantaba, o la vida era corta y bueno, el instinto llevaba a reproducirse. Yo creo que hoy el gran desafío de la templanza es, por ejemplo, cómo utilizamos los medios digitales. Es decir, posiblemente otras cosas solas se van como equilibrando, regularizando solas, porque bueno, ya no son pulsiones tan importantes como en otras épocas, pero tenemos este otro tipo de estímulos que si uno se distrae está todo el día con pantallas. Y entonces ahí sí la disciplina personal me parece que es importante, los tiempos de silencio, los tiempos de desconexión. Yo, por ejemplo, una cosa que hago, porque tengo el lugar acá en la casa, es el rosario en el claustro, caminando. Una hora antes tenemos la misa comunitaria, me pongo ahí a caminar, a rezar, tranquilo. Ya hice que no voy a agarrar ningún aparato digital más hasta el día siguiente. Me desconecto totalmente. Perfecto. Y porque si no estás con la compu, estás con el celular. Entonces, y por otro lado, tratar de que se conviertan en medios para fines significativos, relevantes, como este diálogo que estamos teniendo. Nosotros ahora estamos filosofando a través de Zoom. Hace 1 o 2 días tenía esta misma charla con Luis Baliña, que me citaba justamente recurrentemente a Gabriel Marcel también. Pero yo le decía eso. Esto nos posibilita este tipo de diálogo, de coloquio entre filosófico y teológico, que posiblemente en otra época de la humanidad no hubiéramos tenido esta posibilidad de tener tantos diálogos con tantas personas y tan profundos. Y además de registrarlos, compartirlos con otras personas después, por ejemplo, a través de YouTube. Bueno, esa sería la beta como positiva de todo esto, que media la cultura, el intercambio. Como vos decís, ¿no? El asunto está en la persona, y cómo jerarquiza, qué lugar le da, qué espacio, y qué límites le pone también, ¿no? Así que en esto estamos de acuerdo, Gerardo. Agradezco muchísimo, Teresa, este diálogo. Habitualmente nos encontramos en espacios más académicos, vos te doctoraste en Barra. No estamos tan acostumbrados a este formato digital de diálogo más ágil, pero te agradezco muchísimo porque son ejercicios que tenemos que ir haciendo justamente para ir como domando el camino, diría Atahualpa Yupanqui. Es decir, cómo vamos también familiarizándonos con los nuevos formatos y cómo vamos tratando de volcar la riqueza humanística, tanto de la filosofía como de la teología, también en las nuevas formas de comunicación. Bueno. Cuando pase la pandemia nos veremos, Dios mediante, en la Facultad de Filosofía. Bueno, un abrazo grande, Gerardo, y muchas gracias. Hasta luego.